Continuando pues con la clase de hoy, entrando un poquito en materia de obstetricia, vamos a empezar con las generalidades o con los conceptos con lo que tiene que ver con el trabajo de parto. En muchísimos textos ustedes van a conseguir, dependiendo de los libros que ustedes tengan a la mano, van a conseguir que usualmente parto y trabajo de parto son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, pues el parto es el fenómeno el proceso final de todos los eventos, y el trabajo de parto son todos los fenómenos, mecanismos, incluso físicos, químicos, mecánicos, y usualmente todo dinámico, porque eventualmente es un movimiento dinámico que sucede durante el trabajo de parto, para explicar cómo hace el móvil fetal para salir del claustro materno. Entonces, el concepto de parto sí tiene que tener en consideración que aunque aparezcan algunos conceptos en alguna literatura que no utilizan ni temporalidad ni peso, nosotros sí lo vamos a utilizar a fines de la cátedra y a fines de examen finalmente, porque es muy importante para ustedes, que el producto de la gestación debe pesar más de 500 gramos para definirlo, que esto incurre en el inicio de un trabajo de parto. Todo lo que ocurre con un producto de la gestación menor a 500 gramos se va a clasificar como un aborto. O sea, por ejemplo, expulsa un feto vivo, pero el feto vivo pesa 500 gramos o menos, eso clasifica como un aborto. Todo aquel producto de la gestación que pese más de 500 gramos o más y sea expulsado del claustro materno, eso clasifica como parto. Ahora, hay otra situación que hay que definirlo, si es parto prematuro o si es parto pretérmino o parto a término. Entonces, dependiendo de la temporalidad, el parto pretérmino va desde que alcanza los famosos 500 gramos, que ya se ha definido que un producto de la gestación que usualmente pesa 500 gramos está más o menos en la semana 22. Por tanto, desde la semana 22 hasta la semana 36 más 6 se va a clasificar como un parto pretérmino. El producto de gestación que es expulsado del claustro materno teniendo 22 semanas hasta las 36 más 6 se va a clasificar como un parto pretérmino. Y aquel que ocurre de las 37 semanas en adelante se va a definir como un parto a término. Entonces, a su vez, existen subdivisiones del parto pretérmino, que es el parto pretérmino temprano, y el parto pretérmino tardío. El parto pretérmino temprano va desde las 22 semanas hasta la semana 33 más 6 días. Y el de pretérmino tardío va desde las 34 semanas hasta la semana 36 más 6 días. El embarazo término comienza a partir de esas 37 semanas. Entonces, la OMS definió que un aborto es aquel que está con 500 gramos o 20 semanas. O sea, si ustedes verifican el concepto de la OMS, utiliza el término de las 20 semanas. Nosotros vamos a utilizar, a fines de la cátedra y a fines ya de las últimas publicaciones más recientes, el término de 22 semanas. Todo aquel producto de gestación que venga con 22 semanas o menos, lo vamos a clasificar como un aborto. Ahora, desde el punto de vista conceptual, este es un documento que ustedes pueden obtener libremente porque se consigue en internet, un PDF, que es el protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela. La última actualización de este protocolo fue en el año 2014, pero básicamente es uno de los puntos de referencia que tenemos desde lo legal en Venezuela para obtener algunos términos. Por ejemplo, el término parto normal, ellos lo definen como aquel que inicie de manera espontánea, es decir, nosotros no modificamos la intencionalidad del parto, es decir, porque nosotros podemos inducir un trabajo de parto provocándolo con medicamentos o provocándolo con algunas maniobras mecánicas externas. Pero el parto normal es aquel que inicia de manera espontánea de 37 a 42 semanas, es decir, ese es el punto del término para el ministerio, que coincide más o menos con el inicio de las 37 semanas que todos llegamos a ese mismo punto de consenso, hasta las 42 semanas cumplidas, con un feto que tiene que estar en presentación cefálica, que nazca en presentación cefálica, porque básicamente ese es el parto que se considera normal por excelencia, porque la otra posibilidad es que nazca apodálico, es decir, que en vez de salir la cabeza primero, lo que sale es el polo podálico, así que son nalgas del bebé. Eso ya deja de clasificar como un parto normal, pero el otro particular agregado que le colocan a este concepto es que el parto tiene que terminar bien para las dos partes, es decir, la madre tiene que estar en condiciones óptimas y el feto tiene que estar en condiciones óptimas. Es decir, que si ustedes tienen un parto y ustedes tienen el muchacho,
Y te dice, bueno, todo terminó normal, todos los tiempos fueron adecuados, dilató normal, descendió normal, todo bien, la placenta salió bien. Pero si este muchacho termina hospitalizado en neonatología por una complicación derivada del parto, esto deja de ser un parto normal en ese preciso momento, porque se supone que tanto la madre como el recién nacido deben terminar en condiciones normales. Por tanto, si un producto de la gestación termina complicado por circunstancias derivadas del parto, eso deja de ser en ese preciso momento, según el protocolo del Ministerio venezolano, como un parto normal. Si la madre termina en condiciones desfavorables, producto de complicaciones derivadas de la atención del parto, aunque el feto haya terminado completamente, el bebé haya terminado en condiciones normales, esto deja de ser un trabajo de parto normal. El otro concepto que aparece en el mismo protocolo, que lo deben revisar, es lo que se denomina parto convencional. Y el término parto convencional nace porque, sobre todo en la ley venezolana, cambió lo que es el término de violencia obstétrica, porque se supone que de manera frecuente, de manera común, de manera convencional, las mujeres tienen sus chamos acostadas en decúbito dorsal, es decir, una paciente acostada en una cama ginecológica, con las piernas extendidas a cada lado, flexionadas a cada lado, perdón. Esa es la manera común, frecuente y convencional como se tiene en los partos en casi la mayoría de todas las instituciones sanitarias de este país. Sin embargo, salió en una legislación tipificada en Venezuela, el parto que debería ocurrir debe ser en posición vertical, que todo aquello que ocurra distinto a la posición vertical, eso tiene tendencia a denominarse ahora violencia obstétrica, y ahorita les comento por qué. Es decir, que ahora en términos de parto convencional es porque esa es la manera frecuente como esto ocurre, por eso aparece esto. El parto natural es aquel que se define que ocurre sin intervenciones médicas, sin uso de medicamentos, respetando los ritmos fisiológicos del proceso, y favorece lo que es la experiencia familiar y busca garantizar el bienestar de la madre y su recién nacido. Esto de favorecer la experiencia familiar indica que de pronto la madre tiene el derecho a poder estar acompañada, recibir el acompañamiento de sus familiares, el esposo, la abuela, el niño, el sobrino y todo lo demás. Sin embargo, las condiciones de las salas de parto públicas en este país quizás eso no se presta para estas circunstancias, porque eventualmente pues, los espacios son reducidos. Mantener la privacidad de una paciente por ejemplo, en un ambiente como este, un ambiente común, sin divisiones de ningún tipo, pues básicamente todos van a estar uno al lado de la otra, todos sus familiares van a estar unos al lado de la otra, y quizás en las condiciones estructurales no se prestan para estas circunstancias. De pronto en otras instituciones pudiera pasar. Si esto se puede ver, creo que no. De todos modos, ese es un video, eso se encuentra en YouTube, de una madre que tiene su parto en el carro. O sea, básicamente comienza el trabajo de parto, ella va al lado de su esposo, y ella misma se saca a su muchacho, misma se tiene a su muchacho y para ahí mismo dentro del carro. Ahora, ¿por qué les iba a mostrar eso, pero no se ve por la computadora? Que quizás en los partos naturales, normales, completamente normales, quizás ocurren sin la atención muy frecuentemente de nosotros. Es decir, que quizás no nos necesitan para nosotros la presencia de esto. Hay mujeres que han tenido a su muchacho en el ascensor del hospital, hay muchachos que han tenido en el taxi que los vienen a traer, en el carro, en una buseta, en la entrada del hospital, en toda la emergencia. Hay mujeres que han tenido su bebé ahí y ha terminado bien. La situación probablemente lo atiende el portero, la camarera, alguien en su defecto que ni siquiera atención médica, e incluso en otras circunstancias un poquito más complejas, hay mujeres que han parido solas, en las salas de parto incluso, que lamentablemente por alguna razón circunstancial, pues en alguna otra situación anda el cuerpo médico, y algunas mujeres hasta tienen sus muchachos solos en la cama y ella misma tiene su bebé y lo vienen y lo atienden sin ninguna otra complicación. El bebé termina normal y todo normal. Es decir, que posiblemente la mayoría de los partos no nos necesiten a nosotros, es muy posible. Ahora, ¿para qué nos necesitan a nosotros de manera completamente y rigurosamente? Para los partos complicados. Allí es que donde se hace estrictamente necesaria la presencia de los médicos calificados, y ahí es donde gana importancia la situación con ustedes, y ahí es donde incurren los problemas, si de pronto no nos podemos enfrentar a ellos. Gracias a Dios, el porcentaje de partos complicados no es muy alto. O sea, se ha descrito que, por ejemplo, la distosia de hombro, que es una de las complicaciones que incurren problemas médicos legales usualmente, va desde el 2 al 8%, quizás hasta el 10% de todos los partos. Por tanto, es muy posible que un 90% de los partos transcurra sin ninguna eventualidad, es un número realmente alto,
Y el porcentaje que puede ir del 2 al 8 o 10% es donde sí necesitan la presencia de ustedes, porque para eso es que los necesitan ustedes. O sea, si de pronto un porcentaje tan bajo como el porcentaje de parto complicado no los podemos resolver, entonces realmente pues no nos necesitan a nosotros bajo ninguna circunstancia para los personal médico. Es decir, ustedes se tienen que agarrar la mayor cantidad de habilidades es para poder resolver los partos complicados, porque para eso es que nos necesitan en realidad. Para los partos fáciles pues básicamente no va a haber ningún inconveniente. Con el término del parto vertical es aquel, uno, que la paciente puede andar en deambulación libre, es decir, la paciente puede caminar todo lo que quiera, o sea, básicamente es un derecho otorgado, no tipificado ahora, que la paciente puede estar en deambulación libre total, es decir, ella puede andar caminando por toda la sala de parto, y todas las posiciones que tiendan a la vertical, es decir, nada que tenga que ver con una paciente acostada, es decir, puede estar agachada, en cuatro, parada, cualquier posición posible que la madre quiera adquirir. Este era otro video, pero no se ve. En posición vertical es lo que ahora se conoce como el correcto proceder en la atención de los partos. Sin embargo, hay algunas particularidades, pero ahorita cuando nos metamos en el detalle legal se lo voy a comentar. Esta es otra de las variantes posibles, mas sin embargo esto no se está disponible en las instituciones públicas. Usualmente en Venezuela está disponible en algunas instituciones privadas. Si le das clic derecho, va a ser una opción de reproducción. Yo creo que sí, se sale de la diapositiva y para que no sea presentación, sino Genera a fin de la presentación. presentación. No parece, ¿no? Este es como si fuera una imagen. No, es un video, pero de pronto no sé si el formato no lo reconoce el reproductor. Ah, no, Pero porque aquí se ve el link. No, el de aquí de abajo es la dirección en donde está el video, pero Interprete. creo que como que no. Si no, de todos modos lo copiaré aparte para la próxima vez. Y lo dejaré. Con el término cesárea, básicamente esto se obtiene por una cirugía que es técnicamente ya descrita como una incisión en la pared abdominal, abordando todos los planos de la pared abdominal hasta llegar hasta la cavidad pélvica, llegar al útero, hacer una incisión sobre el útero y poder obtener el producto de natación por esa vía. Este es un término que está haciéndose cada vez más frecuente, pues básicamente muy común que sucediera, pero no lo utilizamos bajo este término y bajo este concepto hasta que ya oficialmente salió publicado en una revista de obstetricia, que es el término de cesárea a solicitud materna. Esto significa que es porque la madre no quiere el parto vía vaginal, entonces ella dice que ella técnicamente no quiere parir y quiere que lo operen, o sea, y ella exige su derecho a que sea operado. Esto pues, cuando no hay indicación de la cesárea, porque una cosa es que llegue una muchacha que tenga 2 cesáreas anteriores y ella dice, bueno, yo vengo para que me haga una cesárea, pues técnicamente tiene una indicación médica y hay que hacerle una cesárea, o sea, hacerla de otra manera pudiera incurrir en algunos riesgos. Pero una mujer que no tiene ningún criterio quirúrgico llega a la sala de parto y dice, yo no quiero parir, yo quiero que me operen. Técnicamente ahora se ampara bajo esa circunstancia. Ahora, ¿en qué inconvenientes tiene esto realmente? Puede pasar que la cesárea a solicitud materna no se pueda ver como algo caprichoso, ¿no? O sea, que de repente la mamá no quiere parir, y entonces que se presenten 4 o 5 mujeres en ese plano, en la sala de parto, y tú tengas 15 pacientes para operar, más las otras 5 pacientes que no quieren técnicamente, e incluso no están en criterios de cesárea de resolución en ese momento. Básicamente ella se ampara su derecho legítimo, que es el derecho principal de autonomía, o sea, bajo ese principio se ampara, y ella decide qué hacer realmente en ese punto. Más sin embargo, el médico se puede amparar también en la situación de que, bueno, está bien, ella quiere cesárea, o sea, entrar a una cirugía que no tiene la indicación de la cirugía, o sea, que no tiene criterio de cirugía, pero ella quiere someterse a una cirugía. Ustedes pudieran definir que, bueno, está bien, no hay ningún problema, si usted quiere ser operado, pues no pasa nada. Pero ustedes se pueden negar a hacerla, particularmente ustedes mismos. Es decir, mire, bueno, vamos a hacer una cosa, se hospitaliza, usted quiere terminar en una cesárea, se hospitaliza por una cirugía electiva,
y le puede operar en las personas que están en la cirugía electiva, no necesariamente va a entrar como una emergencia en el momento que ella quiera tampoco. Es decir, que eso puede pasar de los dos partes, es decir, la madre se puede amparar en el derecho principal de autonomía, es decir, que ella quiere que terminara en una cesárea, más sin embargo, el médico se puede también amparar en el derecho a la no maleficencia y decir, bueno, está muy bien, o sea, porque hacer una cesárea tiene riesgos, riesgo quirúrgico, riesgo quirófano, riesgo anestésico, riesgo posparto, riesgo postoperatorio. Y entonces, bueno, yo no quisiera tampoco, y además, eso va a terminar en otra cesárea, realmente si es una muchacha adolescente primeriza, que por determinadas razones tiene temores, miedo y quiere terminar en una cesárea, esto se puede convertir en que pueda terminar en una futura cesárea, porque básicamente al hacerle la primera, seguramente va para la segunda. Ahora, las segundas cesáreas tienen mayor riesgo de placentas acretas, hemorragias posparto, roturas uterinas, es decir, que existen una serie de complicaciones que pueden estar derivadas de esta primera cirugía y que no tenía la indicación de esta cirugía, entonces ustedes se pueden amparar en el derecho de la no maleficencia, decir, bueno, está muy bien, ella quiere una cesárea que no es correcta, pero yo no se la hago, o sea, porque no quisiera incurrir en una circunstancia que no es correcta. Pero no decirle, aquí no la va a ver a nadie, que usted se tiene que ir para su casa, es decir, no caer en esa situación, es decir, que pueden las dos partes obtener su derecho fundamental. Una, si quiere operar, se hospitaliza porque se operaba por el personal de las electivas, más no de pronto por el personal de emergencia que esté en ese momento. El término de trabajo de parto bajo riesgo se supone que es el trabajo de parto normal en una paciente sana, normal aparentemente, que no presente ninguna complicación ni que surja ni durante el proceso del parto. Es decir, hay pacientes sanas total y absolutamente, pero dentro del proceso del trabajo de parto, durante el trabajo de parto presenta una eventualidad que no estaba presente al principio. Por ejemplo, un desprendimiento de placenta, una rotura uterina. Es decir, que eso no estaba sucediendo durante el proceso. Es decir, cualquier eventualidad deja ya de ser una paciente de bajo riesgo. Y el Colegio Americano define como el bajo riesgo un escenario donde técnicamente una intervención médica no tenga ningún beneficio establecido, es decir, que dejarla evolucionar naturalmente, sin complicaciones, calificaría como un parto de bajo riesgo. De manera notoria, importante, y esto sí lo deben tener ustedes presentes porque ustedes van a terminar en controles prenatales todos, aunque no hagan obstetricia, pero todos y cada uno de ustedes va a terminar en un ambulatorio porque necesita cumplir el artículo 8 de la ley venezolana, que dice la ley del ejercicio de la medicina en Venezuela, los obliga, en el artículo 8, los establece que necesitan durar un año en atenciones rurales. Algunos lo cambian por rurales urbanas, otros han hecho algunos consensos y otros convenios de hacerlo de manera hospitalaria, pero sin embargo el artículo 8 de la ley del ejercicio de la medicina establece que debe ser en una área rural. Es decir, que de alguna u otra manera, de alguna forma, ustedes van a terminar en la sea rural o sea rural urbana en algún ambulatorio de alguna manera. Y de esta forma ustedes inevitablemente van a estar en contacto con atenciones de controles prenatales. Y la fecha de última regla se vuelve un problema y se ha considerado ahora un detalle o muy grave en algunos casos, porque las mujeres a veces no las recuerdan. Es decir, una mujer embarazada a veces no sabe en qué momento tuvo su fecha de última regla. Nosotros tenemos que establecer que la fecha de última regla para nosotros es un punto de referencia. Cuando veamos el ciclo ovárico, vamos a tomar como punto de partida que una mujer técnicamente, de manera promedio, tiene un ciclo menstrual de 28 días. Algunas mujeres pueden tener un día más, otras pueden tener unos días menos, pero vamos a tomar en consideración para un ejemplo esquemático que son 28 días. Se supone que esto se divide en dos mitades, la fase proliferativa, la fase secretora del ciclo menstrual, y en el centro de este ciclo donde se ocurre la ovulación, es decir, que de manera promedio puede ser el día 14 aproximadamente. Por tanto, la fecha de última regla es el día del sangrado de la paciente, que es el primer día del ciclo, donde 14 días más tarde técnicamente debe estar ovulando. Por tanto, ella va a quedar embarazada, es el día 14, que puede ser el día 1 o 2 días más o 1 o 2 días menos, pero en promedio pudiera ser el día 14. Por tanto, la mujer no queda embarazada en plena menstruación. La mujer queda embarazada aproximadamente en promedio 14 días más tarde. Por tanto, para nosotros la edad gestacional ocurre 2 semanas después de la fecha última regla que refiere la paciente. La paciente, su fecha última regla es el 10 de octubre. Técnicamente el 14 días más tarde, que sería como el 24 de octubre, ella debe haber ovulado y queda embarazada en ese momento.
Pero ocurren circunstancias que a veces la paciente no recuerda la fecha de última regla, es decir, usted le pregunta cuándo fue la última regla y no se acuerda. El Colegio Americano publicó que hasta el 40% de las mujeres en los Estados Unidos no refiere fecha de última regla precisa, por tanto, confiar en la fecha de última regla de manera ciega para saber cuándo quedó embarazada una mujer no es muy recomendable. Hay algunas otras que empiezan a relacionarlo con algunas cosas, es decir, que el día que fui para la playa, el día que fui a la Semana Santa, el día que estaba en la casa de fulano, fue el día que no pude ir para la fiesta, que no pude ir para el bautizo y creo que ese día me llegó la menstruación. Entonces, confiar en esto es un poquito confuso. Y hay otras que definitivamente quedan embarazadas sin ver menstruación. Por ejemplo, en algunos casos particulares, mujeres que están amamantando, están en ese preciso del puerperio, están amamantando, las embarazan en pleno puerperio y nunca vieron la menstruación, es decir, nunca supieron en qué momento quedaron embarazadas. Pero nosotros, si no podemos conocer la fecha última regla de manera precisa, tenemos la obligación de poder datar ese embarazo de alguna manera. La manera más precisa y más confiable es hacerlo con ecografía, pero la ecografía del primer trimestre, o sea, la ecografía que es más necesaria es la del primer trimestre. En ese momento se puede establecer. Si la fecha última regla que la paciente diga no coincide con la fecha última, con la edad gestacional del bebé en el eco del primer trimestre, esa fecha última regla queda desestimada porque no tiene ni palidez, porque puede estar alterada por distintas razones, porque el ciclo se le volvió ovulatorio, porque sangró, ni siquiera sangró, por varias razones. Pero conocer exactamente qué edad tiene el muchacho, a ustedes nos va a llevar a saber en qué momento van a hacer ese chamo. Porque ustedes necesitan conocer la edad de esa muchacha, porque dependiendo de eso, ustedes pueden estar enfrente de, vamos a suponer que una paciente les diga una fecha de última regla, y ustedes necesitan estimar cuándo van a nacer este muchacho. Y la fecha estimada de parto debe ser aquella que está establecida en promedio a las 40 semanas de embarazo. La fecha estimada de parto de manera conceptual, en todos los textos va a aparecer, fecha estimada de parto es el día que cumple 40 semanas. Las 40 semanas es lo que se conoce como los famosos 9 meses completos, 280 días, si lo toman en días. Sin embargo, ustedes pueden estimar esta fecha de última regla, estableciendo la que le digan, la fecha probable de parto, dependiendo si le dice una fecha de última regla, ustedes le agregan 7 días a la fecha que le dijo. Es decir, que si les dijo el 10 de octubre, ustedes le ponen 17, porque le tienen que agregar 7 días a los días, le restan 3 meses a los meses. Es decir, si le dijo el 10 de octubre, sería el 17, 10 menos 3 sería 7 de julio, es decir, que el 17 de julio del año siguiente es la fecha probable de parto de esta paciente. Ese día la paciente tiene 40 semanas de embarazo. Ya se ha estimado que un parto puede ser normal a la semana 39. De hecho, nace la clasificación de embarazo a término del Colegio Americano, que es la que ustedes van a utilizar de manera obligatoria en el Hospital Central cuando vayan a las pasantías, porque así lo tienen que escribir en la historia. O sea, cuando ustedes van a hacer un ingreso en el Hospital Central de Valera, van a escribir, si la paciente tiene 37 semanas con 5 días, van a escribir embarazo simple a término temprano de 37 semanas más 6 días. O sea, es decir, que cuando lleguen al hospital, lo primero que le van a preguntar a los residentes, díganme la clasificación de embarazo a término del Colegio Americano. Ustedes le van a decir, no me lo sé, pero no van a decir que no se lo saben. Que básicamente esta es la que van a utilizar todos los santos días en el Hospital Central cuando lleguen a la rotación. Incluso la de embarazo término como la de embarazo pretérmino, que es la que le comenté hace recién. Ahora, cuando ustedes conocen la fecha estimada de parto, ustedes pueden saber qué día va a cumplir 40 semanas, qué día va a tener 39 semanas, qué día tiene 38, qué día tiene 37. ¿Por qué nació esta clasificación? Porque antes se estimaba que todos los embarazos a término terminaban bien. Es decir, que la paciente apenas cumpliera 37 semanas en adelante, si le daba por tener el trabajo de parto, no pasaba nada, porque al final ya estaban en la época del embarazo a término y podía tener fruto de la gestación. Sin embargo, se demostró que los resultados perinatales son diferentes. En los embarazos a término, propiamente dicho, que son de las 39 semanas, los productos de gestaciones casi nunca tienen complicaciones. A las 38 semanas pudiera ser una fecha recomendable, pero a la semana 37 presentan ciertamente más dificultades que los de 39. ¿Cuáles serían las dificultades? A veces hacen distrés respiratorio, a veces hacen taquipnea transitoria recién nacido, tienen más posibilidades de hospitalizaciones. Por tanto, nacer a las 37 semanas debe ser por una justificación muy puntual. Es decir, algunos pacientes necesitan terminar los embarazos a las 37 semanas, como por ejemplo los pacientes hipertensos, trastorno hipertensivo del embarazo, como preeclampsia, necesitan terminar el embarazo a las 37 semanas, o algunas otras complicaciones como las placentas previas, las placentas que tengan algún trastorno de adherencia,
muy probablemente también necesitan terminar de una manera muy temprana, pero en condiciones generales, ¿a qué podemos caer en alguna complicación? En creer que una paciente tiene 39 semanas y realmente tenga 36, porque tuvo un problema con su fecha de última regla, realmente no se acordaba. Nosotros confiamos en la fecha que ella nos dijo, nos guiamos por la fecha que ella dijo, pero realmente la fecha estaba mal. Ella tenía 3 semanas menos de lo que realmente debería tener. Y cuando llega a las manos de ustedes, dice tiene 39 semanas, entonces usted le coloca, bueno, déjela que para, porque ya tiene 39 semanas. Y cuando nace el muchacho, el pediatra lo ve, es prematuro. El muchacho tiene 36 semanas. El muchacho termina hospitalizado por dificultad respiratoria y termina muerto porque entubado en la neonatomía. Entonces, ¿eso es culpa de quién? ¿Del médico que le dijo que tenía las 39 semanas? ¿O del médico que le indicó en las historias médicas póngale oxitocina para que termine de parir? Porque pudo haberle indicado un medicamento útero inhibidor para que no pariera al final de cuentas. Es decir, se establece un problema de un vínculo legal en esta situación. Establecer de quién fue el inconveniente. Ustedes pueden decir, bueno, pero esa fue la fecha que dijo la mujer. O sea, yo no tengo culpa, ella dijo que tenía 39 y yo confío en que ella dijo que tenía 39. Pero ya la literatura dice que eso no es confiable. Es decir, ustedes ya no pueden creer en esto. De hecho, se establecía en términos muy coloquiales regulares en el hospital que sé que a las mujeres uno no les podía creer nada de la cintura para abajo, ¿no? Entonces, básicamente existen maneras de corroborar esta información y por tanto eso es utilizando la ecografía del primer trimestre. ¿Cuál es el problema que ustedes van a decir? Pero es que ella no tiene ecografía del primer trimestre. Ella no se controló el embarazo, ella está apareciendo hoy. O sea, no tiene eco, no tiene examen, no tiene control, no tiene absolutamente nada. Se apareció fue hoy. Ahora, existen algunos medios de pronto que te pueden acercar a la situación de la madurez fetal, que es ecográficamente, y eso pueden disponerlo en una emergencia. En ese caso en particular, pueden optar por determinar una conducta basada en los hallazgos ecográficos del momento. Pero si se demuestra que la paciente tiene un control prenatal, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 consultas en control con ustedes, y ustedes no pudieron determinar la gestacional del embarazo, eso sí es un problema. O sea, cuando ya existen esos elementos en ese caso. Por tanto, ya no deben confiar solamente en esto, sino utilizar los métodos para confirmar y corroborar la edad gestacional. Ahora, llegado el punto de la situación que van a hospitalizar la paciente tiene la edad correcta para el trabajo de parto, la paciente se presenta a la sala de parto. Ustedes necesitan saber, como les comenté en la clase pasada, si la mujer puede o no puede parir. O sea, esa es su labor fundamental en el trabajo de parto. Porque no van a estar conduciendo el trabajo de parto, no más que debería terminar como necesario. Porque en ocasiones el trabajo de parto vaginal es lo mejor que puede pasar cuando la mujer puede. Cuando la mujer no puede, lo peor que le puede pasar. O sea, tanto para el niño como para la madre. Ahora, existen criterios clínicos para ustedes poder establecer el trabajo de parto normal, fisiológico por excelencia, o el parto eutóxico, es donde la presentación del feto es la presentación cefálica. La presentación podálica deja de ser una presentación normal. Y es decir, pudieran ser solamente dos, es decir, la porción del polo fetal que se expone al estrecho superior del apéndice y que lo ocupa en su totalidad y que logra desencadenar un trabajo de parto predeterminado, es decir, que cumpla con los mecanismos ya definidos, a eso se define presentación fetal, que puede ser presentación de cabeza o presentación de nalga, que es la presentación cefálica o la presentación podálica. En algunos libros ustedes no van a conseguir que haya una presentación de hombro, porque sí es verdad, sí está descrito, pero si ustedes se apegan al concepto que dice que una presentación es aquella que se exponga al estrecho superior, lo llene en su totalidad y logre desencadenar un trabajo de parto de manera predeterminada, a eso se define presentación. Ustedes ven que el hombro no clasifica con este concepto. Ni lo llena en su totalidad, ni logra desencadenar el trabajo de parto, porque básicamente no va a evolucionar a un trabajo de parto. Por tanto, nos vamos a quedar, como dice el libro de Williams, que las presentaciones básicamente son dos: la presentación cefálica y presentación podálica. Ahora, la primera maniobra, esto ya es como ustedes van a tener una paciente en la cama de examen obstétrico y van a comenzar a establecer las maniobras heliópolis. Ustedes parados del lado derecho de la paciente, porque se supone que deben estar del lado correcto de la paciente, se paran del lado derecho
de manera mirando a la paciente y colocando sus dos manos en el fondo del útero, o sea, en la parte más voluminosa de la porción del abdomen, van a tocar la parte del fondo y en ese momento logran identificar cuál es la parte fetal que está en relación con el fondo uterino. Hay una ley obstétrica que la denominaron la ley de Payot, que establece que el continente y contenido, habla sobre esta situación, que la porción más grande del contenido siempre se acomoda hacia donde el continente sea mayor. Es decir, el fondo uterino es la parte más voluminosa y el segmento inferior uterino es la parte más pequeña. O sea, si vemos, el fondo uterino es la parte que está aquí arriba. Este es el fondo del útero. Y el segmento inferior uterino está acá. El fondo es la parte más voluminosa del útero. Por tanto, el continente más grande es el fondo y el feto, en un feto a término, hablando de un feto a término, la parte más voluminosa de un feto es el polo podálico. O sea, la parte de las nalgas y las piernas flexionadas se vuelve un polo muy voluminoso en comparación con la cabeza. La cabeza suele ser ahora la parte menos voluminosa. Por tanto, si el fondo es la parte más voluminosa, para allá se ubica la parte más voluminosa fetal. Si fuese al contrario, como por ejemplo, en los fetos prematuros tempranos, usualmente la cabeza es más voluminosa que el polo podálico. Por tanto, casi siempre los fetos prematuros se ponen podálicos por esa situación. Entonces, la porción del polo fetal que se expone al fondo uterino, ustedes lo pueden determinar colocando las manos en esa situación. Si fuesen el polo podálico, ustedes van a ver que el fondo es una parte blanda, amplia y regular. Si fuese la cabeza la que estuviese colocada, usualmente más pequeña, es más rígida, y a veces ustedes le pueden hacer así y ustedes sienten que pelotea la cabeza en las manos de ustedes. Por tanto, esa sería una de las diferencias. Por tanto, la primera maniobra de Leopold establece, por descarte, si el polo podálico es lo que está en el fondo, ustedes inmediatamente establecen que la presentación es la cabeza. O sea, eso va a terminar básicamente la presentación. Luego, el dorso del feto lo van a establecer. El dorso del feto es la parte de la espalda, la parte dorsal del feto. Y esto lo van a establecer con qué parte de la madre se pone en relación. Es decir, si la espalda del bebé está hacia el lado derecho de la madre, usted va a establecer que es un dorso derecho. Si está en relación con la parte izquierda de la madre, va a decir que es el dorso izquierdo. Esto tiene importancia porque dependiendo hacia qué lado tiene el dorso del feto, va a ser más simple poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal y segundo, poder establecer cuál va a ser la posición que va a obtener la cabeza dentro de la pelvis materna. Ahora, esta situación, ustedes colocando una mano en el lado, o sea, ya tiene la mano en el fondo, ahora bajan las manos a cada lado del abdomen de la madre, en donde está el dorso de una imagen convexa, técnicamente va a ser una imagen convexa, que se continúa de manera lineal sin interferencias al polo, si el polo podálico hacia arriba, y en relación con el polo cefálico, desciende y cae como en una escotadura, que es la situación del cuello, o sea, con la flexión de la cabeza, hace como una especie de una escotadura, y ahí pueden ustedes determinar exactamente que efectivamente la cabeza está hacia abajo y el polo podálico está hacia arriba. La tercera maniobra se utiliza por una sola mano, y esto básicamente confirmaría lo que ustedes presuponen de la primera maniobra. Es decir, si ustedes estaban sospechando que el polo podálico estaba hacia el fondo, básicamente el polo cefálico es más fácil de tomar, es una situación más pequeña, es rígido, o sea, porque la parte ósea básicamente es mucho más rígida que el polo cefálico, que el polo podálico, que es blando. Y básicamente ustedes pudieran hacer esto en la cabeza y va a dar el signo como el peloteo, que así se llama, que básicamente lo pueden percibir cuando hagan la maniobra. Y lo otro es saber si la cabeza está móvil, se puede mover fuera del estrés superior o básicamente ya está encajado y está fija la presentación. Y la cuarta maniobra es para confirmar el grado de encajamiento. Es decir, si ustedes logran movilizar la presentación del estrés superior, ustedes pueden establecer de manera clara que la presentación se encuentra móvil, que la presentación se encuentra fija o que la presentación está encajada. Ustedes pueden determinar eso bajo las 4 maniobras de Leopold. Luego, técnicamente cuando están en ese proceso de determinar a lo que se denomina estática fetal,
es la ubicación espacial del feto en el abdomen materno. Es decir, la situación del feto es la relación que tiene el eje mayor fetal con el eje mayor materno. Es decir, que si la columna del feto coincide con el eje longitudinal de la madre, se establece que tenga una situación longitudinal, y si el feto está discretamente establecido puede ser de una situación oblicua, y si está completamente horizontal, una situación transversa. Entonces sería la manera como puede determinar. La posición es si el dorso está a la derecha o si está a la izquierda. La presentación es si es una presentación cefálica o podálica. Entonces a esto se refieren los términos de estática fetal, a la situación, que es la ubicación en el espacio, a la posición y a la presentación, en esta circunstancia, que es si es presentación cefálica o podálica. A través del tacto vaginal, ustedes pueden determinar otra serie de características clínicas ahora en esta situación, porque a través del conducto vaginal van a poder alcanzar el cuello uterino de una paciente, y el cuello uterino puede estar dilatado o no, dependiendo de las situaciones, y al estar dilatado permite entrar dentro de él y poder tocar directamente la presentación que está en ese momento. Si el cuello está cerrado, básicamente ustedes pueden tocar los fondos del saco posterior para poder lograr tener un punto de referencia. Ahora, sin embargo, hay un detalle importante que tienen que tener ustedes presente y recordar, porque a veces la avidez de hacer las cosas pues nos lleva a hacer cosas que de pronto no son tan correctas. Por ejemplo, si ustedes son un grupo de 10 estudiantes que están en sala de parto y primera vez tienen una paciente en trabajo de parto, si está un residente para explicarle cómo es la situación, está un residente de algún año, le hace un tacto vaginal a la paciente, y como ustedes son 10, no van a hacerle 10 tactos vaginales atrás a la paciente, porque básicamente uno, es una situación incómoda para la paciente, y otro, el número repetido de tactos vaginales puede provocar el riesgo de infecciones durante el trabajo de parto que pueden perjudicar finalmente al producto de la gestación. Esta es una de las dificultades que tiene la masificación de estudiantes quizás en las salas de parto, porque de pronto están 10 estudiantes de la ULA, 10 de la Francisco Miranda, 10 de la Rómulo Gallego, 10 de la CSI, más los residentes, más los que mandan a ejercer los bomberos, más los que mandan a enfermería, como 50 personas en sala de parto. Y entonces tienen 2, 3, 4 pacientes en traje de parto y no le van a hacer 50 tactos a cada mujer, cada 2 horas. Entonces probablemente esto dificulte de alguna manera este proceso, lo que es la masificación. Por tanto, siempre es prudente que quizás hagan guardias en número de 2, quizás máximo en número de 3, porque eso de pronto reduce esta situación. Y esto para que lo tengan presente, porque cuando vayan a las guardias, casi siempre son grupos de 10 aproximadamente, o eran grupos de 10. El grupo de ustedes es un poquito mucho más voluminoso, porque ustedes se tienen que dividir en 4 grupos cuando vayan al hospital. Entonces, porque tienen que ir uno para pediatría, uno para obstetricia, uno para cirugía y trauma y otro para medicina. Entonces y si fueran grupos de 10 serían 40 estudiantes, entonces van a ser casi grupos de 20, probablemente. Entonces, si hacen guardia cada 5 días van a ser grupos de 4. La masificación tiene esas particularidades, porque además que no son ustedes solos, o sea que si ustedes fueron en solitario en el hospital, se van a conseguir probablemente con otro grupo más, pero ojalá que podamos llegar a un punto más simple y que puedan aprovechar la pasantía. Sin embargo, hay personas que les gustan más la obstetricia que otros, hay otros que le sacan el cuerpo a la obstetricia cuando les gusta. La obstetricia realmente es desgastante en el sentido físico en comparación con otras de las rotaciones clínicas que van a tener, pero básicamente son muy productivos en el sentido de poder realizar cosas en la sala de parto. Ahora, ustedes se tienen que entrar en recordar más o menos la anatomía fetal, de la cabeza fetal, perdón. Si vamos a tomar como referencia que estamos frente a una paciente que tiene un trabajo de parto convencional, que tiene una presentación cefálica, al introducir los dedos dentro de la vagina, uno, tocar la presentación, si ustedes logran tocar una presentación rígida, porque básicamente la parte que diferencia la presentación podálica de la cefálica, es que la cefálica, por ser ósea, es una presentación más rígida, y tiene algunas características como son las fontanelas, que es la fontanela anterior y posterior, que ustedes la pueden tocar a través del tacto vaginal, la sutura sagital que une las 2 fontanelas. Esos son detalles anatómicos que son identificables totalmente en un trabajo de parto. ¿En qué momento se hace difícil de pronto que ustedes tengan dificultad para ello? Que o las membranas ovulares estén íntegras, tengan muchísimo líquido, las membranas estén muy bombadas, o en su defecto que la presentación esté haciendo lo que es un edema del cuero cabelludo, o sea que esté muy inflamado el cuero cabelludo, o sea que haga un edema
que es lo que se denomina como un caput sucedáneo, que es la inflamación por el trauma obstétrico en ese momento. Esas serían las situaciones que le pudieran dificultar esta situación. Pero ustedes tienen que lograr identificar puntos de referencia en la cabeza, porque ello les va a servir para determinar el grado de rotación de la cabeza y la variedad de posición. Y lo otro es, la cabeza va a estar en relación con el grado de descenso que tenga con los planos de Hodge que nombramos en la clase pasada. Es decir, que a medida que hay varias maneras de clasificar el grado de descenso de la cabeza. Uno, por los planos de Hodge, como usualmente se utiliza porque es la manera más simple, o los planos de Delis, que son la otra manera que es la que aparece en el pactograma de la OMS, la clasificación por Delis. Ahora, la clasificación de Delis de manera simple, para que no se lo olvide, es utilizar que el plano cero son las espinas ciáticas. O sea, al llegar al nivel de la espina ciática se clasifica como el nivel cero. La cantidad de centímetros que esté por encima de la cabeza se pone en números negativos, y la cantidad de centímetros que esté hacia abajo, hacia la salida de la cabeza fetal, se coloca en número positivo. Y la clasificación de Delis se relaciona con los planos de Hodge, donde el tercer plano de Hodge es la estación 0, y luego está menos 2 y menos 4, y entonces menos 2 y menos 4 se utiliza la estación, el plano 2, el plano 1, y más 2 hacia abajo, sería el cuarto plano de Hodge. O sea, el cuarto plano de Hodge sería el menos 4, el segundo plano sería menos 2, el tercero la estación 0, y el cuarto sería más 2 centímetros hacia abajo. Esa sería la manera como lo logran relacionar. Ahora, ustedes pueden establecer qué grado de descenso tiene la cabeza al hacer un tacto vaginal. Si ustedes logran, porque las espinas ciáticas ustedes las pueden tocar. O sea, las espinas ciáticas se pueden tocar en un tacto vaginal. Llegar al promontorio en ocasiones no es tan fácil, pero en una pelvis anormalmente estrecha, en los sentidos anteroposteriores, pudieran ustedes lograr acceder al promontorio, y basado en este principio ustedes pudieran poner en relación si la cabeza está por encima del promontorio. Ya si la cabeza está por debajo no les va a permitir llegar al promontorio porque van a chocar con la cabeza, y técnicamente les toca la relación con la espina ciática. Ustedes pueden tocar la espina ciática, y tantos centímetros esté por encima de la espina ciática, ustedes pueden establecer cuántos niveles por encima tienen, o incluso si no pueden llegar a tocar la espina ciática porque la cabeza está tan descendida que les impide llegar a la espina ciática, ustedes pueden tocar en relación que la cabeza está profundamente encajada. Este era otro video que tampoco rueda, me imagino que es para establecer los grados de descenso de la presentación. Y de manera clínica ahora, porque una manera es tratar de colocar objetivamente en qué plano se ubica exactamente la presentación. El primer plano, segundo plano, tercer y cuarto plano. Sin embargo, ustedes saben que el hecho de que la cara anterior de la pelvis sea más pequeña, la parte anterior, en comparación con la porción de grasa, hace que sea anormalmente no, que sea acodada hacia adelante, el canal que va a transcurrir el móvil fetal. Y cuando una presentación se considera, cuando ustedes le hacen el examen físico, una presentación libre, básicamente que está móvil la cabeza. O sea, ustedes pueden tocarla y básicamente asciende, se mueve, o sea, completamente móvil. Eso lo van a tener más claro cuando vayamos a la parte de la semiología. Y eso significa básicamente que se encuentra o en el primer plano o por encima del tren superior, que básicamente va a ser en el primer plano. Y cuando ya está profundamente encajada, de las espinas ciáticas hacia abajo. Es decir, que esa es una de las maneras como van a tener relación. ¿Y qué queda entonces? Quedarían los dos planos previos para tomar un punto de referencia a la hora de hacer los tactos vaginales. Un detalle que tienen que tener presente es, y esto es para tomarlo, para que lo vayan tomando para cuando hablemos del término de la desproporción fetopélvica, es el hecho que a las 37 semanas de embarazo aproximadamente, toda paciente primigesta con una pelvis adecuada al producto de la gestación, ese bebé debe estar encajado. O sea, eso sucede de manera normal en toda paciente primigesta. En las pacientes múltiples no sucede así. Pero eventualmente ustedes necesitan determinar, como les comenté, una de sus labores fundamentales es saber si la mujer va a parir o no va a parir de manera normal, porque ahí es donde se pueden complicar las cosas en el trabajo de parto. Un detalle que tiene que tener presente siempre es que todo paciente primerizo, a las 37 semanas ya la cabeza debería estar encajada. Si esto no sucede, esto es uno de los signos de alerta que probablemente no vaya a pasar, no vaya a suceder.
Ahora, los tipos de presentaciones que les comenté, existen solamente dos desde el punto de vista esquemático: la presentación cefálica o la presentación podal. Ahorita, como nos vamos a quedar con la parte de la presentación cefálica, necesitan tener varios conceptos también claros, porque eso lo necesitan escribir en las historias cuando vayan al hospital. Así como necesitan de manera obligante escribir lo de la clasificación del embarazo término, necesitan tener claro que ustedes tienen que tener, cuando la presentación, hablando de la presentación cefálica, tiene un punto diagnóstico o un punto de reparo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Existen varios tipos de una presentación cefálica y varias variedades de presentaciones cefálicas. Dentro de la presentación cefálica está la presentación de Bregman, de frente, de cara. Entonces, resulta que el punto de reparo es aquel punto que de manera categórica establece la variedad de presentación cefálica. Por decir un ejemplo, si la cabeza está totalmente indiferente, o sea, indiferente significa que no está flexionada, porque eso es lo que sucede, o que se flexiona mucho o se desflexiona en su defecto. Entonces, una cabeza que está normalmente sin flexionar, vamos a ver si está el dibujito. Entonces, la presentación cefálica establece varias circunstancias. Una, que o se flexione mucho o se desflexione totalmente. Una presentación que está completamente indiferente sería esta. Esta es una cabeza que está completamente sin flexionar. Y si ustedes miden el diámetro de aquí hasta aquí, porque este es el diámetro que va a exponer a la pelvis materna, eso aproximadamente mide 12 centímetros. Cuando el feto se flexiona, es decir, que coloca el mentón sobre el tórax, a eso se le denomina una presentación cefálica de vértice, y en ese momento el diámetro mayor que exponía la cabeza fetal pasa de medir 12 centímetros a 9.5 centímetros. Por tanto, el feto se acomoda para establecer una relación más armoniosa entre la pelvis materna y la cabeza fetal. Pero si ocurre al contrario, que en vez de flexionarse la cabeza se desflexiona, es decir, que hace el movimiento contrario, lo que va a exponer es la frente, si lo logran tocar. Y en ese preciso momento, el diámetro que expone la cabeza fetal pasa de medir de 12 centímetros a 13.5 centímetros. Entonces, es decir, que el diámetro de frente, pues básicamente por muchas razones es inadecuado para los trabajos de parto. Y definitivamente una presentación de frente en variedad posterior no va a progresar a un trabajo de parto. O sea, definitivamente eso no va a suceder. Por tanto, esa sería una de las circunstancias que ustedes deberían decidir detener el proceso de trabajo de parto y terminar por otra vía, que básicamente la otra vía es una cesárea. O sea, esa sería. Por eso es extraordinariamente importante que ustedes logren establecer cuál es la variedad de presentación. Y si se termina de desflexionar completamente, ahora va a transformarse en una presentación de cara. Y el diámetro que expone la presentación de cara vuelve a ser más o menos como de 9.5 centímetros. Por tanto, aunque pareciera más traumática la situación, expone un diámetro un poco más favorable que la presentación de frente. Por tanto, una presentación de frente, si ustedes la logran convertir en una de vértice, bien. Y si no pueden convertir una de frente en una de cara, sería la otra manera como para que el parto pudiera terminar. Sin embargo, las presentaciones de cara tienen la particularidad que ocurre demasiado edema de la cara. Es decir, cuando los niños nacen, tienen tanto edema facial que se ven como muy feitos estos muchachos. O sea, de hecho, alguna literatura establece que es como la cara de un cochino porque se dematiza demasiado de manera anormal. O sea, una cosa impresionante. Claro, esto después recupera y vuelve discretamente a la normalidad. Por tanto, en ocasiones preferible ni siquiera enseñárselo a la mamá, porque es una imagen demasiado chocante en algunas cosas para ver al recién nacido. Pero sin embargo, la presentación a este vértice sería la presentación por excelencia. Profe, disculpe, ¿hasta qué punto se decide si se logró modificar la posición del bebé? Ahora, entonces, ¿a qué venimos con esto? Cuando el punto de reparo, a lo que me refiero, cuando ustedes logran tocar, si ustedes logran a través de esta cógina y tocan la fontanela anterior y la fontanela posterior equidistante en el mismo plano de descenso, esto es una presentación de Bregman. O sea, una cabeza que está completamente indiferente. Al la cabeza flexionarse, pues la fontanela
fontanela posterior es la que va a quedar en el centro del canal pélvico y ustedes van a tocar, es la fontanela posterior y difícilmente van a llegar a tocar la fontanela anterior. Ustedes van a decir, esta es una presentación de vértice, porque es lo que estamos tocando. Si ustedes llegan a tocar la raíz de la nariz del bebé, van a decir, esta es una presentación de frente. Y si logran establecer la nariz y la boca del muchacho, pues es una presentación de cara. Ahora, ¿cómo se puede equivocar una presentación de cara con una presentación podálica? Porque de hecho, la presentación podálica están las nalgas del bebé y entonces está, si es una niña, la parte vaginal y la parte del esfínter anal puede de pronto confundir quizás el tacto vaginal en ese punto. Quizás esta es una de las presentaciones que más se confunde por ese detalle en las manos menos expertas. Pero el punto de reparo, por eso, se denomina punto diagnóstico porque es lo que determina de manera categórica cuál es la variedad de presentación. Y esto lo van a hacer a través del tacto vaginal. Y el punto guía o referencia es un punto que van a tomar, cada variedad de presentación tiene uno en particular. En el caso puntual de la variedad de presentación cefálica de vértice, ya saben que la variedad de presentación es o es de Bregman, o es de vértice, o es de cara, o es de frente. Ahora, saber si es anterior, si es posterior, si es transversa, necesitan ahora ver la variedad de posición de la presentación. Y para saber la variedad de posición, necesitan un punto guía, un punto de referencia de la cabeza fetal, que en el caso de una presentación cefálica de vértice es el occipital. Y eso lo van a poner en relación con los puntos de referencia que les dije de la pelvis materna, que es o el promontorio, la articulación sacroiliaca, la línea nominada, la eminencia ilopectina o el pubis. Si el punto guía se pone en relación con el promontorio, se llama una variedad posterior una occipito sacra, porque esa es la variedad. Si se pone en relación con el pubis, occipito púbica. Por tanto, esos son los puntos de referencia maternos de la pelvis materna que tienen que tener siempre presente. La actitud fetal o postura fetal, esto es parte de la estática fetal, es la relación que mantienen las diferentes partes fetales con ella misma. Es decir, la actitud fetal normal o la posición fetal por excelencia establece que los muslos están flexionados sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos, los brazos sobre el tórax y el mentón sobre el tórax. Esa sería la posición fetal típica por excelencia. En etapas muy tempranas del embarazo probablemente es más relajada la cosa y tiene una aptitud, una posición distinta. La situación, lo que le comenté, la relación del eje fetal con el eje de la madre, la posición es la relación que guarda el dorso del feto, y las variedades de posición tienen que poner en relación con las variedades, con los puntos de referencia de la pelvis materna. Si el punto guía de la presentación, por poner un ejemplo, el punto guía de la presentación cefálica de vértice, es el occipital, está en relación con el promontorio, es una variedad occipitosacra. Si está en relación con la articulación sacroiliaca, occipitoiliaca izquierda posterior o derecha posterior, dependiendo si es para el lado izquierdo o para el lado derecho. Si es con la línea innominada, son variedades transversas. Si es con la eminencia ilopectina o iliopúbica, son las variedades anteriores, sea derecha o izquierda. Y si es con el pubis, es occipito púbico. Sin embargo, el feto se va a ubicar siempre en un diámetro oblicuo para el descenso. Es decir, y siempre tiene predilección por el diámetro oblicuo izquierdo, porque básicamente es medio centímetro más amplio que el diámetro derecho. Por tanto, la presentación siempre desciende en un diámetro oblicuo hasta llegar aproximadamente a la espina ciática, que es donde primero va a establecer el choque con la pelvis blanda, es donde está el piso pélvico, usualmente es un punto de inflexión en ese momento, y al rotar del plano oblicuo hacia el plano anterior, es decir, el occipital gira hacia el pubis, esa es la manera como se va a desprender finalmente el feto del trabajo de parto. Por tanto, existen dos variedades directas, que sería occipito púbico y occipito sacro. Estas serían las variedades directas. Y luego existen tres derechas y tres izquierdas. Que si tomamos el punto de referencia de la presentación cefálica de vértice, sería occipito púbico si está con el pubis, occipito sacro si está con el sacro, serán dos variedades directas. Y sería la occipito ilíaca, si está en relación con la eminencia ilopectina, sería occipito ilíaca izquierda anterior o derecha anterior, si son las dos anteriores. La occipito ilíaca izquierda transversa o derecha transversa, si están con la línea nominada. Y las posteriores, si está con la relación, la articulación sacroiliaca. Por tanto, serían 8 variedades de posición, 3 derechas, 3 izquierdas y 2 directas, en su defecto.
Ahora, desde el punto de vista conceptual, ustedes van a determinar que la presentación era el polo fetal que se ponía en relación con el estrecho superior de la pelvis, que lo ocupaba en toda su totalidad y que lograba desencadenar un trabajo predeterminado. Por tanto, es lo mismo, básicamente, que al agregarle la presentación cefálica, es el polo cefálico del feto que hace todo lo mismo que el concepto previo. Ahora, dependiendo del grado de flexión o de deflexión, le van a poner los nombres que es de vértice, de Bregman, de frente y de cara. Casi siempre, antes de encajarse el feto, se mantiene en una presentación indiferente o la presentación de Bregman. Sin embargo, la presentación y pudiera ingresar al estrecho superior en presentación de Bregman y descender en presentación de Bregman. Más sin embargo, la presentación de vértice es más favorable por el hecho de que expone un diámetro menor que la presentación de Bregman. ¿Qué pasaría con el trabajo de parto en presentación de Bregman? Pudiera terminar un trabajo de parto bajo estas condiciones, sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que lo hace? Lo hace más lento, de pronto, por el hecho de que el móvil fetal ahora se va a enlentecer el desplazamiento porque expone diámetros menos adecuados. Entonces, ¿cuáles son los diámetros que exponen? El diámetro occipitofrontal, le dije que medía 12 centímetros, va de la frente al occipital, ese es el diámetro que expone una cabeza que está completamente diferente. En el preciso momento que se flexiona la cabeza, expone el diámetro suboccipitobregmático que mide 9.5, por supuesto, este diámetro es mucho menor. Los diámetros los va a medir ahora, occipitofrontal lo mide de la frente al occipital, ese es el diámetro occipitofrontal. Y suboccipitobregmático porque básicamente se va a colocar en una de las fontanelas, y en este caso, y el diámetro ahora va a medir 9.5, no es porque la cabeza se redujo, porque eso no sucede. Porque hay una situación que es que la cabeza puede sufrir lo que se denomina moldeamiento, que es que los huesos pudieran movilizarse por las suturas y fontanelas. Pero el término cabalgamiento siempre déjenlo reservado para efectos muertos. O sea, es decir, cuando un hueso se logra sobreponer sobre otro, un temporal sobre el otro, un parietal sobre el otro, ustedes cuando leen en el libro de Williams hay una explicación por la cual esto no ocurre en un feto vivo, y en el dado caso que ocurriera en un feto vivo probablemente va a terminar con un trauma obstétrico lamentable, hasta de una fractura de cráneo posiblemente, y eventualmente pues tener todas las complicaciones derivadas de todo esto. Ahora, la cabeza fetal ocurre un moldeamiento que es que se desplazan discretamente las fontanelas, los huesos, perdón. Y dentro del moldeamiento ocurren los fenómenos plásticos, que si es el capo sucedáneo, que es el edema, pero también pueden ocurrir los famosos cefalohematomas, que es un hematoma en la cabeza, o un hematoma subgaleal, que es el hematoma más dramático en este caso. Y el hematoma subgaleal, pues usualmente se ve en fetos que uno le coloca lo que se llama el vacuum extractor, una ventosa que es para tratar de succionar el chamo para poder sacarlo. Y eso técnicamente como que desprende el cuero cabelludo del chamo, hace un hematoma. Y casi siempre los hematomas subgaleales, pues hay una fractura de cráneo. O sea, hay que demostrar la fractura de cráneo hasta que es probablemente la causal más común del hematoma. Ahora, dentro de estas variedades, ustedes van a ver que los diámetros más adecuados son los de 9.5, que está en el de vértice y el de cara. Aunque el de cara es dramático en el sentido del edema que ocurre, pero probablemente es el que se pueda resolver de una manera más simple que exponerlo al diámetro de frente, que mide 13,5 centímetros. Y entonces, si ya el de Bregman se hacía dificultoso, el de frente pues es más complicado. Por tanto, muchos obstetras toman de manera directa que una presentación de frente pues termine resolviendo necesaria para evitarse inconvenientes legales. Porque resulta que existe la situación de la medicina defensiva, que es que uno trata de hacer cosas que le eviten a uno problemas. Entonces hay algunos que para evitarse problemas le expliquen a la mamá, porque ustedes saben que ustedes tienen que obtener el consentimiento informado, legítimamente declarado a los pacientes, le explican de manera clara todas las circunstancias, por qué es mejor hacer esto, por qué es mejor aquello, darle todas las opciones que tengan, explicarles por qué realmente es más adecuado que termine en una cesárea. Por tanto, se le puede establecer de manera clara que hay diámetros que son más favorables para el trabajo de parto y hay otros que no lo son tanto. Tomando como punto de referencia que una presentación indistinta o indiferente, una presentación de Bregman es aproximadamente 12 centímetros, todo lo que esté por encima de esto ya dificulta el trabajo de parto y sería muchísimo mejor que estuviera por debajo de esto. Ahora, ustedes pueden tener como puntos distantes que la presentación muy flexionada, como la de vértice, es la mejor, o completamente deflexionada, que es la de cara. Sin embargo, pues
existen algunas complicaciones que pueden existir en el interín, pero forzar una presentación de frente a un traje de parto no es que no se pueda, o sea, sí han tenido trajes de parto, hay maneras, mecanismos que explican cómo hacer para que el traje de parto termine, pero siempre tiene sus complicaciones, siempre tiene sus riesgos, entonces ustedes deciden si se suman a esto o no se suman a esto. Esto, por tanto, esto lo tienen que tener presente porque además de que se preguntan los exámenes siempre, o sea, son preguntas que eventualmente siempre salen, establece que dependiendo de la presentación necesitan ver cuál es el punto guía y cuál es el punto de reparo. El punto de reparo es el que determina de manera diagnóstica y de manera categórica qué tipo de presentación es en la variedad de presentación. Por tanto, si ustedes cuando hagan el tacto vaginal lo que logran acceder es la fontanela posterior y difícilmente tocan la anterior, ustedes saben que están en una presentación flexionada y es una presentación de vértice. Si ustedes lo que tocan es la fontanela anterior, básicamente o logran establecer equidistantes las dos fontanelas, una presentación indistinta, que es la presentación de Bregman. Si tocan la raíz de la nariz, el punto de reparo en este caso va a ser la frente. Y si logran tocar la pirámide nasal, van a estar en una presentación que es de cara. Ahora, para lograr establecer si es derecha, si es izquierda, si es transversa, si es anterior, si es posterior, van a tomar los puntos guías. En la presentación de vértice, el occipital. En la presentación de Bregman, el ángulo anterior del Bregman. Si es una presentación de frente, en la raíz de la nariz. Y si es una presentación de cara, el mentón. Por tanto, esto es lo que establece el nombre de la variedad de posición. Porque, por poner un ejemplo, en la presentación de vértice, ustedes van a decir occipito ilíaco izquierda anterior. Porque el punto guía es el que le pone el nombre a la variedad. Ahora, si le van a poner una variedad de cara, ¿cuál es la variedad? Le ponen mento, ilíaca, izquierda anterior. O sea, porque es el punto guía que lo van a poner en relación con el punto de referencia de la pelvis materna. Entonces, además de que esto es, a finales prácticos, preguntas de examen siempre, porque es necesario saber que lo tienen claro, es lo que a ustedes les va a determinar y les va a orientar a qué se van a enfrentar finalmente. Si es una presentación, hablando solamente en este punto de presentaciones cefálicas, que son, si es de vértice, si es de Bregman, si es de cara, o de vértice, de cara, de frente. Entonces, luego se va a ir desglosando los mecanismos de trabajo de parto de cada uno, pero solamente creo que hasta hoy vamos a hablar solamente de la parte conceptual. Entonces, cuando ustedes hagan el tacto vaginal, ustedes más técnicamente van a tocar en la parte más inferior de la cabeza, por supuesto. En el caso que ustedes logren tocar la fontanela anterior de manera muy fácil, es decir, que se encuentra muy al centro de la pelvis, y la fontanela posterior se vuelve más o menos equidistante, ustedes están en una presentación que es completamente indiferente, una presentación que es de Bregman. Si la fontanela anterior no la pueden tocar y lo que tocan en la fontanela posterior es porque el bebé se flexiona, básicamente lo que desciende ahora es la fontanela posterior. Al ustedes ubicar esto, ustedes ya saben que el occipital es el punto guía para ustedes. Entonces, bueno, ustedes tocaron la fontanela anterior. Entonces, si la fontanela anterior está por acá y la fontanela posterior está por acá, pues la sutura sagital es la que une las dos fontanelas. Dependiendo cuál se pone en relación. Si la fontanela posterior, vamos a poner un ejemplo, si la fontanela posterior estuviese en este sentido, entonces aquí está el pubis de la mano y aquí está el sacro. Si el occipital estuviera en relación con el pubis, usted diría que es una relación occipito-pubis, que la pueden tocar. Si estuviera en relación con el sacro, usted va a decir que es occipito-sacro. Entonces aquí vienen las situaciones: la articulación sacroiliaca, la línea nominada, la eminencia y lo pectino. Dependiendo en dónde esté ubicada esto, te va a decir si es anterior, si es transverso, si es posterior. Y eso lo van a hacer ustedes a través del tacto vaginal y le ponen el nombre. Si es occipito ilíaca izquierda anterior, si es occipito ilíaca izquierda transversa, si es derecha, si es posterior, dependiendo cómo se vaya ubicando el bebé. Entonces, esto solamente es en los puntos de vista conceptuales. Vamos a ir desglosando después todos los mecanismos de trabajo de parto, la de Bregman, la de frente, la de vértice, la de cara. Entonces, hasta hoy solamente vamos a tocar esto nada más. ¿Me puedes enviar los links para Sí, claro. Si no, no sabía que no iban a correr, pero si no lo voy a traer, hay que traer aparte. Mira, ya no te respondí. ¿Sí?
claro que sí. Lo que pasa es que como el tiempo se me hizo muy corto, pero si no, hoy en la noche lo que dije en mi casa, yo te lo envío. Y te voy a enviar eso también. Yo que me estaba ordenando porque tengo otras cosas más de la presentación, tengo que borrar todo lo que no va para la clase. Claro, a veces